Mi nombre es John Smith, y nunca pensé que una simple mudanza a una nueva casa podría convertirse en una pesadilla. Era un vecindario tranquilo en las afueras, donde todos parecían amistosos. Pero un día noté algo extraño. Mi vecino, el señor Brown, siempre había sido muy callado y reservado. Rara vez salía de casa, y cuando nos cruzábamos, su mirada era fría y distante. Un día, mientras pasaba frente a su casa, lo vi cavando en su jardín. Algo en esto me hizo sentir incómodo. Mi ansiedad crecía cada día. ¿Por qué siempre trabajaba en el jardín tarde por la noche? ¿Por qué su casa tenía un olor extraño? Decidí hablar con los otros vecinos, pero solo se encogieron de hombros. El señor Brown siempre fue un poco raro, dijeron. Una tarde, de camino a casa, vi una luz en su sótano. Mi curiosidad me venció y me acerqué. A través de la pequeña ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una mujer estaba tendida en la mesa, atada e inconsciente. El señor Brown estaba junto a ella con un cuchillo en la mano. Mis piernas se sentían como algodón, pero me obligué a correr a casa y llamar a la policía. Llegaron rápidamente y entraron en la casa del señor Brown. Cuando lo sacaron esposado, vi la locura en sus ojos. Me dijo en voz baja, «Eres el siguiente». Después de ese incidente con el señor Brown, mi vida nunca volvió a ser la misma. La policía descubrió que tenía varias víctimas en el sótano. La mujer que vi sobrevivió, pero su estado psicológico dejó mucho que desear. Me impactó lo cerca que estaba este horror de mi hogar. Durante las semanas siguientes, me sentí como si estuviera caminando sobre alfileres. La sombra del señor Brown parecía seguirme a todas partes. Comencé a sufrir de insomnio y pesadillas frecuentes. En ellas, veía al señor Brown parado junto a mi cama con la misma mirada fría y un cuchillo en la mano. Una de esas pesadillas me hizo despertar empapado en sudor. Decidí que ya no podía vivir en esa casa. Temprano por la mañana, empaqué mis cosas y me mudé con mi amigo Michael, que vivía al otro lado de la ciudad. Michael era un buen amigo y me ayudó a calmarme. Me ofreció ayuda y apoyo, pero aún no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Una noche, mientras estábamos sentados en la cocina hablando, alguien llamó a la puerta. Era una mujer de mediana edad que se presentó como la detective Jennifer Harris. Vino a hablarme sobre el señor Brown. Tenemos razones para creer que no actuó solo, dijo. Encontramos evidencia que apunta a un cómplice. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero él dijo que yo era el siguiente, solté. La detective Harris asintió. Creemos que su cómplice podría continuar con su trabajo. Necesitamos tu ayuda. Esta noticia me tomó por sorpresa, pero entendí que ahora no podía mantenerme al margen. Michael y yo decidimos ayudar a la detective Harris con su investigación, sin saber lo peligroso que podría ser. Michael, la detective Harris y yo nos sentamos a la mesa discutiendo posibles escenarios y sospechosos. Ella nos mostró pruebas, fotos, cartas e incluso notas que parecían estar escritas con diferentes caligrafías. El cómplice del señor Brown seguía en libertad y sabía de mi existencia. Me inquietaba una pregunta, ¿por qué yo? La detective Harris explicó que me había convertido en un testigo accidental y que el cómplice podría querer eliminarme como una posible amenaza. Comenzamos a investigar a todas las personas que podrían estar conectadas con el señor Brown. Revisamos sus redes sociales, contactos e informes, pero no encontramos nada concreto. Cada pista era un callejón sin salida. Me sentí atrapado, sabiendo que había alguien ahí afuera que quería matarme. Un día, cuando Michael y yo estábamos en una cafetería local, noté que un hombre nos miraba de manera extraña. Era de mediana edad, con barba y una gorra que ocultaba su rostro. Cuando nuestros ojos se cruzaron, rápidamente desvió la mirada y se fue. Mencioné esto a la detective Harris, y decidimos seguirlo. La tarde estaba tranquila, y mantuvimos nuestra distancia. El hombre caminó por calles estrechas, mirando a su alrededor de vez en cuando. Finalmente,
entró en una vieja y destartalada casa en las afueras de la ciudad. Nos detuvimos en la esquina y llamamos a la policía. Cuando llegaron los patrulleros, entramos. La casa estaba en un estado terrible, basura y muebles viejos estaban esparcidos por todas partes. En una de las habitaciones, encontramos fotografías del señor Brown y sus otras víctimas. Nos detuvimos frente a la puerta del sótano. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando la detective Harris abrió la puerta, bajamos las escaleras. En el sótano, lo encontramos, el mismo hombre de la cafetería. Estaba de pie entre instrumentos de tortura, similares a los que tenía el señor Brown. Se abalanzó sobre nosotros, pero los policías rápidamente lo acorralaron. Mientras lo sacaban esposado, me susurró en voz baja: «Esto no ha terminado». Regresamos a casa sintiéndonos aliviados, pero las palabras del cómplice seguían atormentándome. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Realmente era este el final del horror, o solo el comienzo de algo peor? Esperábamos que, después del arresto del cómplice, todo volviera a su lugar. Pero la vida no era tan simple. Aunque estaba bajo custodia, todavía sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre de la puerta. Era el cartero. Me entregó un sobre sin remitente. Lo abrí y solo encontré una hoja de papel con la inscripción: «Sé dónde vives». Mi corazón tembló. ¿Quién podía ser? Llamé inmediatamente a la detective Harris. Llegó rápidamente, examinó la carta y la tomó como evidencia. «Podría ser obra de alguien de su círculo», dijo. «Tenemos que tener cuidado». Los días se convirtieron en semanas, y aunque intentaba llevar una vida normal, el miedo me acosaba. Comencé a notar pequeñas cosas, miradas extrañas de los transeúntes, un coche que pasaba varias veces frente a mi casa, la constante sensación de que me estaban observando. Una noche, llegaba tarde a casa y vi a un hombre en el patio. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero podía sentir que me estaba mirando. Grité asustada y corrí hacia la casa, cerrando todas las puertas. Michael trató de calmarme. «Podría ser solo tu imaginación», dijo. Pero yo no estaba segura. Algo me decía que el peligro estaba cerca. Al día siguiente, decidí instalar cámaras de vigilancia alrededor de la casa. Me ayudaron a sentirme un poco más seguro. Sin embargo, no apareció nada sospechoso en las grabaciones, y comencé a dudar de mi propia cordura. Pero todo cambió esa noche cuando me desperté con un sonido extraño. Era el sonido de metal raspando. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. En las cámaras de vigilancia vi a alguien tratando de abrir la puerta trasera. Mi corazón se aceleró de nuevo. Llamé a la policía, que llegó rápidamente. Pero el atacante desapareció, dejando solo marcas en la puerta. Era una señal clara: no se detendrían. La detective Harris vino otra vez. «Pondremos un guardia alrededor de tu casa», dijo. «Tenemos que atrapar a este maniático». Pero ya entendía que esta pesadilla no terminaría tan fácilmente. La presencia de seguridad me calmó un poco, pero el miedo seguía ahí. Mi paranoia crecía cada día. Sabía que alguien me estaba vigilando, y eso me ponía inquieto. Me despertaba por las noches con pesadillas del señor Brown y su cómplice acechándome. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un crujido afuera de la ventana. Era la detective Harris. Parecía preocupada. «Necesito hablar contigo, John», dijo. «Encontramos algo que podría ser importante». Me mostró fotos de la escena donde arrestaron al cómplice del señor Brown. En una de ellas había una carta antigua que decía: «El verdadero horror solo comenzará cuando se sientan seguros». Estas palabras resonaron en mi corazón. «¿Qué significa? ¿Quién está detrás de todo esto?», pregunté. La detective Harris explicó que investigaron todas las posibles conexiones entre el señor Brown y su cómplice, pero no encontraron nada concreto. Sin embargo,
descubrieron que el cómplice tenía contactos frecuentes con algunas personas del hospital psiquiátrico local. Tenemos que profundizar más, dijo Harris. Esto podría llevarnos a quien realmente está moviendo los hilos. Decidimos visitar el hospital y hablar con los médicos y pacientes. La sensación de que estábamos al borde de algo importante crecía. El Dr. Robertson, el psiquiatra jefe, nos recibió en el hospital. Explicó que algunos de los pacientes podrían haber estado involucrados en los casos del Sr. Brown, pero ninguno parecía lo suficientemente peligroso. Mientras caminábamos por los pasillos del hospital, hablamos con los pacientes. Uno de ellos, Mark Johnson, llamó mi atención. Parecía calmado y amigable, pero había un brillo extraño en sus ojos. Cuando comenzamos a hablar, dijo, sé quién te está vigilando. Está aquí, entre nosotros. Estas palabras me helaron la sangre. Miré a la detective Harris, y ella asintió. Decidimos pasar más tiempo hablando con Mark. Nos contó sobre los casos extraños que ocurrieron en el hospital, personas que desaparecían y luego regresaban con recuerdos extraños. Hablaban de un hombre misterioso que los visitaba por la noche. Esta información era crucial. Nos dimos cuenta de que alguien estaba usando el hospital como una fachada para sus crímenes. Esa noche, Mark mencionó algo más que me congeló en el lugar. Se los están llevando al sótano, susurró. Hay un pasaje secreto que solo unos pocos conocen. Decidimos explorar el sótano. El hospital era enorme, y encontrar el pasillo correcto no fue fácil, pero Mark nos guió. Cuando llegamos al sótano, nos mostró una puerta que parecía abandonada. Entramos y encontramos un largo pasillo que conducía a la oscuridad. Caminando por el pasillo, vimos habitaciones llenas de equipos viejos, basura y algo que parecía un laboratorio. En la habitación más alejada, encontramos una mesa llena de documentos. Los documentos detallaban experimentos realizados en los pacientes. Resultó que alguien estaba llevando a cabo investigaciones sobre el control y la manipulación de la mente. De repente, escuchamos pasos. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de unos armarios viejos. Unos minutos después, el hombre que había visto en mis pesadillas entró en la habitación. Era el mismo hombre que estábamos buscando. Miró alrededor de la sala como si buscara algo, luego se fue rápidamente. Cuando todo se calmó, salimos de nuestro escondite. La detective Harris decidió que era momento de actuar. Necesitamos salir de aquí con estos documentos, dijo. Esta es nuestra oportunidad para exponerlo. Recogimos todos los documentos y salimos del sótano. Este fue un avance significativo, pero sabía que al llevarnos estos papeles, nos habíamos convertido en objetivos. Esa noche, la detective Harris y yo pasamos horas revisando los documentos que habíamos recuperado del sótano del hospital. Revelaban detalles espeluznantes sobre los experimentos que se estaban llevando a cabo. Los pacientes eran sometidos a técnicas de control mental, sus recuerdos manipulados y borrados, y su voluntad suprimida. Algunas páginas mencionaban intentos de crear individuos obedientes que pudieran realizar tareas sin cuestionarlas, herramientas para los siniestros planes de alguien más. El hombre que vimos en el sótano, identificado como el Dr. Edwards, tenía un oscuro pasado. Su nombre aparecía en varios registros relacionados con experimentos poco éticos y desapariciones en otras ciudades. Sin embargo, hasta ahora, nadie había podido reunir pruebas en su contra. Tenemos que actuar rápido, dijo Harris. Lo hemos acorralado, pero él sabrá que estamos tras él. A la mañana siguiente, la policía lanzó una redada en el hospital. Los oficiales rodearon el edificio, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Desde una distancia segura, la detective Harris y yo observamos cómo se desarrollaba la operación. Dentro, los oficiales descubrieron más pruebas de los experimentos del Dr. Edwards. El sótano estaba lleno de dispositivos utilizados para sujetar a los pacientes, sustancias que se creía formaban parte de la investigación de control mental, y archivos adicionales que lo vinculaban a una conspiración más amplia. El Dr. Edwards fue sorprendido mientras preparaba otro experimento. No resistió el arresto.
En su lugar, sonrió, una sonrisa escalofriante y llena de conocimiento, mientras lo esposaban y lo llevaban. Antes de ser sacado, el Dr. Edwards se volvió hacia mí. «Esto no ha terminado», dijo con un tono frío y calmado. «Solo están rascando la superficie». El peso de sus palabras se quedó conmigo. Incluso con su arresto, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Pasaron los días, y la vida comenzó a calmarse. Los medios informaron sobre el arresto del Dr. Edwards, celebrándolo como una victoria contra un criminal peligroso. Pero yo no podía relajarme. Esa sonrisa ominosa seguía atormentando mis pensamientos. Una mañana, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente. Mi corazón se hundió mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel con las palabras: «Somos muchos. Estamos en todas partes». Llamé inmediatamente a la detective Harris. Ella examinó la nota y la tomó como evidencia. «Podría ser uno de los cómplices de Edwards», dijo. «Estamos trabajando para identificar su red, pero esto no será fácil. Tienes que mantenerte alerta». A pesar de las garantías de la policía, mi paranoia creció. Comencé a notar señales sutiles de que me estaban vigilando, el mismo coche pasando frente a mi casa varias veces al día, una sombra que permanecía cerca del borde de mi propiedad por la noche, y una figura en la distancia que parecía desaparecer cuando intentaba enfocarme en ella. Una noche, me desperté con un ruido fuerte, un sonido metálico, como algo raspando. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba el bate de béisbol que tenía junto a mi cama. Miré el monitor de vigilancia. En la pantalla, vi a una figura en la puerta trasera, manipulando la cerradura. Llamé inmediatamente a la policía. Para cuando llegaron, el intruso había desaparecido, dejando solo marcas en la puerta. Harris llegó poco después. «Colocaremos un equipo en tu propiedad», dijo. «Quien sea, no ha terminado». La presencia de seguridad me calmó un poco, pero el miedo no desapareció. Pasaba cada noche reproduciendo los eventos en mi mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué me estaban persiguiendo? El avance llegó cuando Harris me contactó sobre nuevos hallazgos. Entre los archivos incautados durante la redada en el hospital había un diario que pertenecía al Dr. Edwards. Describía sus experimentos con escalofriantes detalles e incluía referencias a sus cómplices, personas que aún seguían en libertad. Un nombre destacó: Carl Mason, un ex asistente del Dr. Edwards. Harris y yo visitamos la última dirección conocida de Mason, pero la casa estaba abandonada. Dentro, encontramos una habitación oculta llena de equipo, notas y un mapa marcado con varias ubicaciones en la ciudad. Esos lugares podrían estar vinculados a la conspiración. Mientras investigábamos más, descubrimos que la red del Dr. Edwards tenía un alcance enorme. Sus cómplices habían estado operando en las sombras durante años, utilizando hospitales, almacenes y propiedades abandonadas para continuar con sus experimentos. Cada nueva ubicación que explorábamos revelaba más detalles horribles, planes para experimentos a gran escala, listas de posibles víctimas y evidencia de tráfico humano. La investigación culminó cuando Harris recibió una llamada anónima. «Se están reuniendo esta noche», dijo el interlocutor. La ubicación: una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. No podíamos perder tiempo. Harris reunió un equipo, y nos preparamos para lo que podría ser nuestra operación más peligrosa hasta el momento. La fábrica estaba débilmente iluminada y extrañamente silenciosa cuando llegamos. Nos dividimos en equipos, buscando cuidadosamente en las instalaciones. En una habitación, encontramos escondites con armas y documentos que detallaban planes futuros. Entonces escuchamos pasos. Un grupo de personas entró en la habitación. Entre ellos, reconocí rostros de las fotografías que habíamos recopilado. Estos eran los miembros principales de la red de Edwards. Harris dio la señal, y la policía irrumpió en la sala. El caos estalló mientras los conspiradores intentaban escapar. Uno de ellos, el aparente líder, trató de huir. Lo perseguí,
mi adrenalina impulsando cada paso. Después de una tensa persecución, lo atraparon y lo llevaron bajo custodia. Durante el interrogatorio, el líder reveló detalles inquietantes. Nombró a otros miembros de la red y reveló planes para futuros experimentos en ciudades vecinas. El alcance de la conspiración era mayor de lo que habíamos imaginado. Los arrestos asestaron un golpe significativo a la red, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Unos días después, llegó otra carta. ¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Estas palabras enviaron escalofríos por mi columna. Harris me aseguró que la investigación continuaría, pero la amenaza se cernía sobre mí como una sombra. Había aprendido algo: el mal nunca desaparece del todo. Se oculta, evoluciona y espera. Pero ahora estaba listo para enfrentarlo. Con Harris a mi lado, juré seguir luchando hasta que cada pieza de esta conspiración fuera llevada ante la justicia. Incluso si la pesadilla no había terminado, sabía que no estaba solo. Juntos, enfrentaríamos lo que viniera después.